Noviembre de 1943. Los cielos sobre Bremen eran un caos metálico. El rugido de los motores radiales y el fuego antiaéreo llenaban el aire como un trueno incesante. Los bombarderos B-17 intentaban abrirse paso hacia sus objetivos, pero a su alrededor giraban enjambres de cazas alemanes. Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf Fu-190, decididos a aniquilar cualquier avión con estrellas blancas en el fuselaje. Entre los escoltas de esa misión había un puñado de aviones que, hasta hacía poco, eran objeto de burlas dentro de la misma Fuerza Aérea estadounidense, los P-47 Thunderbolt. Gigantes pesados, torpes a baja altura, con una silueta tan gruesa que los pilotos aliados los apodaban el barril volador. Nadie creía que aquel monstruo pudiera igualar la elegancia de un Spitfire o la agilidad de un Mustang. Pero ese día, todo cambió. El capitán Robert S. Johnson recordaría más tarde que, en cuestión de minutos, los Thunderbolt pasaron de ser cazas de escolta a predadores en caída libre. Lo que comenzó como una maniobra desesperada terminó convirtiéndose en una táctica letal. Y fue precisamente en ese cielo nublado de Bremen donde nació la doctrina que daría al P-47 una de las tasas de derribo más asombrosas de la guerra, 19-1. Hasta ese momento, el Thunderbolt había sido subestimado. Su tamaño era una desventaja en combates cerrados. Los pilotos intentaban pelear girando contra los cazas alemanes más ligeros, y perdían. Pero un detalle físico lo cambiaría todo. El motor Pratt Whitney Ross 1800, un coloso radial de 2000 caballos de fuerza, era capaz de soportar altísimas presiones sin romperse. El fuselaje del P-47 estaba construido alrededor de él, como si todo el avión fuera un blindaje móvil diseñado para proteger esa bestia. Los ingenieros sabían que el Thunderbolt no podía competir en maniobrabilidad, así que lo dotaron de algo distinto: resistencia y velocidad en picado. Ningún otro caza aliado podía soportar tanta compresión estructural. Lo que nadie imaginaba era que esa característica casi accidental se convertiría en la clave para dominar los cielos de Europa. Aquel día, los pilotos del 56 grado grupo de caza recibieron una orden inesperada. Los bombarderos B-17 estaban siendo atacados por formaciones alemanas desde arriba, y los Thunderbolt tenían que interceptarlos. El capitán Johnson y su compañero Francis Gabreski subieron hasta los 6.000 metros, pero se encontraron con un problema. Los cazas alemanes eran más ligeros y escalaban más rápido. Los P-47 no podían alcanzarlos en ascenso. Entonces, Johnson tomó una decisión instintiva. En lugar de intentar subir, se dejó caer. Empujó el morro del Thunderbolt hacia el suelo y el avión comenzó a rugir como un animal desatado. El velocímetro marcaba 600, 700, 800 kilómetros por hora y seguía aumentando. Los alerones vibraban, el aire comprimido hacía crujir el fuselaje. Ningún otro avión aliado se atrevía a alcanzar semejante velocidad. Pero el P-47 no se partió, se estabilizó. En segundos, Johnson estaba detrás de un Fu-190. El alemán no lo había visto venir. Desde arriba, el Thunderbolt cayó como una piedra en llamas, disparando sus 8 ametralladoras Browning calibre 12.7. Las balas destrozaron el ala del Focke-Wulf antes de que el piloto pudiera reaccionar. Un destello, un giro, y el avión enemigo se convirtió en una espiral de humo negro. Aquello fue más que una victoria, fue una revelación. Los pilotos del 56 grado grupo repitieron la maniobra una y otra vez durante las siguientes semanas. En lugar de entrar en combates circulares, donde el peso del 47 era una desventaja, se mantuvieron por encima de sus enemigos. Esperaban, observaban, y cuando un caza alemán cometía el error de ascender, el Thunderbolt se lanzaba en picado, destruyéndolo antes de que pudiera girar. Era la técnica conocida como boom and zoom, golpea y asciende, pero en manos del P-47 alcanzó una nueva dimensión. La clave estaba en su diseño. Mientras un Spitfire comenzaba a perder control a altas velocidades y un P-38 sufría vibraciones peligrosas, el Thunderbolt podía superar los 900 km por hora sin romperse. Su estructura gruesa y su ala semielíptica actuaban como un paracaídas natural al salir del picado. Y su enorme motor radial absorbía el impacto del aire con una eficiencia brutal. En los informes de combate, los alemanes comenzaron a describir algo que los confundía: un caza enemigo que cae verticalmente desde el sol y desaparece hacia arriba antes de poder dispararle. Muchos pilotos del Luftwaffe creían que se trataba de una nueva versión del Mustang. No sabían que era el mismo barril que habían despreciado meses antes. El alto mando estadounidense pronto tomó nota. Los informes del 56 grado grupo mostraban cifras que parecían imposibles. Una tasa de derribo de 19 cazas enemigos por cada P-47 perdido. La táctica del picado no solo funcionaba, sino que estaba cambiando las reglas del combate aéreo. Los pilotos alemanes
Acostumbrados a enfrentarse a enemigos que buscaban el giro cerrado, no sabían cómo responder a esta nueva amenaza. Un Fue 190 podía girar con elegancia, pero no podía seguir a un Thunderbolt en picado sin que sus alas se fracturaran por la presión. En cuestión de segundos, el alemán se encontraba con un enemigo que desaparecía a velocidades supersónicas. El mayor Hab Zemke, comandante del 56 grado grupo, comprendió que lo que había empezado como un truco improvisado era en realidad una doctrina completa de combate. El P-47 debía aprovechar su masa, su resistencia y su velocidad vertical para dominar los cielos. Bajo su mando, los escuadrones comenzaron a entrenarse exclusivamente en tácticas de picado. Ataque relámpago desde gran altitud, ráfagas cortas y ascenso inmediato. Cada piloto aprendía a reconocer el sonido único del Thunderbolt al lanzarse en caída libre, un rugido agudo que atravesaba las nubes como si el aire gritara. Para muchos enemigos en tierra, ese sonido se volvió un presagio de muerte. Pero el éxito del P-47 no se debía solo a su resistencia física, también era un triunfo de la psicología del combate. Los pilotos estadounidenses, que al principio se sentían inseguros frente a los ágiles cazas alemanes, comenzaron a confiar en su avión. Sabían que podían lanzarse en picado con todo y sobrevivir. Sabían que podían recibir impactos y seguir volando. Esa confianza cambió su forma de pelear. Los cazas del Reich empezaron a evitar enfrentamientos directos con ellos. Los pilotos alemanes aprendieron por las malas que intentar seguir a un Thunderbolt en su descenso era una sentencia de muerte. Los manuales del Luftwaffe comenzaron a incluir advertencias específicas. No perseguir a un P-47 en picado. En pocas semanas, el apodo de barril volador desapareció. Los Thunderbolts se convirtieron en depredadores verticales, cazadores de acero que usaban la gravedad como aliada. Lo que antes era una debilidad, su peso, se transformó en su arma más letal. Y así, mientras la guerra en el aire se intensificaba, los P-47 empezaban a escribir su leyenda. Los pilotos ya no los veían como máquinas torpes, sino como instrumentos de precisión brutal. En las nubes de Europa, aquellos gigantes caían desde el cielo como martillos de Dios. Lo que vino después no solo consolidó su reputación, sino que los colocó entre los cazas más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Las noticias sobre los Thunderbolts se extendieron rápido entre las unidades aéreas estadounidenses en Europa. Lo que hasta hace unos meses era una broma entre pilotos, el avión que cae más rápido que vuela, ahora se mencionaba con respeto. El 56 grado grupo de caza había demostrado que el P-47 no necesitaba girar más cerrado ni ascender más rápido que el enemigo. Solo necesitaba algo que los demás temían usar, la gravedad. Pero ese descubrimiento no fue casualidad. Detrás de cada picado perfecto había mecánica, intuición y una dosis enorme de valor. Los pilotos del Thunderbolt no solo aprendieron a lanzarse desde alturas impensables, también descubrieron cómo controlar el infierno que se desataba cuando el avión se precipitaba hacia la Tierra a casi 1000 kilómetros por hora. El problema no era la velocidad, era el aire. A esas altitudes y velocidades la densidad atmosférica comprimía el flujo sobre las alas y el avión empezaba a bloquearse. Los controles se endurecían, las superficies aerodinámicas perdían respuesta y en cuestión de segundos el piloto podía quedar atrapado en una caída mortal. A muchos cazas más livianos eso los destrozaba, pero el P-47, con su fuselaje robusto, podía sobrevivir a esas fuerzas G sin romperse. Los pilotos lo descubrieron a base de sustos. El teniente Bill Dunham del 348 grado grupo recordaba haber entrado en un picado tan profundo que los mandos quedaron completamente duros. No podía mover el timón, ni el elevador, ni el acelerador. El avión descendía como una roca a más de 900 kilómetros por hora. En el último momento, cuando ya veía el suelo venir de frente, logró usar el trim, una pequeña palanca de ajuste, para levantar apenas el morro. El avión respondió y se estabilizó a escasos metros del terreno. Cuando aterrizó, el Thunderbolt tenía las alas llenas de grietas, pero estaba entero. Y Dunham también. Cualquier otro avión se habría partido en dos, dijo después. El P-47 simplemente gruñó y siguió volando. Ese tipo de historias comenzó a circular por todas las bases. Los mecánicos contaban que los aviones regresaban con agujeros del tamaño de un casco, con paneles arrancados, y aún así volaban rectos. Un piloto de otro grupo, Frederick Christensen, comentó entre risas: «Puedes clavarle un cuchillo y todavía te llevará a casa». Era cierto. El Thunderbolt podía recibir impactos que habrían destruido un Mustang o un Spitfire. Su motor radial, enorme y compacto, soportaba daños frontales sin detenerse. En cambio, los motores en línea de los cazas europeos se incendiaban al primer impacto en el sistema de refrigeración. Esa diferencia era vital.
Los pilotos del P-47 podían arriesgar más porque sabían que su avión los protegería. Mientras tanto, en el lado alemán, los informes de inteligencia comenzaban a reflejar la preocupación del Luftwaffe. Los cazas de la Jagdgeschwader 26, la famosa Schlageter, reportaban pérdidas crecientes frente a Thunderbolt, que aparecían y desaparecían del cielo como meteoros. Los comandantes describían su táctica como ataques suicidas desde alturas inalcanzables, pero no había nada suicida en ello. Era una maniobra calculada, perfeccionada con disciplina y técnica. Los pilotos estadounidenses aprendieron a usar el sol como cobertura. Volaban a más de 8.000 metros, esperaban hasta tener a los cazas enemigos debajo y entonces se lanzaban en picado con el sol detrás de ellos. Los alemanes, cegados, apenas veían una sombra fugaz antes de ser acribillados por una ráfaga de 8 ametralladoras. En menos de 5 segundos, el Thunderbolt pasaba rugiendo y ascendía de nuevo. Un golpe, una desaparición y el enemigo ya ardía. Esa táctica requería coordinación y sangre fría. Los pilotos debían resistir fuerzas G brutales y recuperar el control en el momento exacto, antes de que el avión se hiciera pedazos. Muchos entrenaban repitiendo picados en zonas seguras, aprendiendo a sentir el punto donde el aire comenzaba a oponerse. En los cuadernos de vuelo, algunos escribían frases sencillas. En picado no pelees contra el avión, déjalo caer. Era una danza entre el hombre y la máquina. Una sincronía que convertía al P-47 en algo más que un caza. Era una bala guiada por voluntad humana. El éxito del Thunderbolt fue tan evidente que pronto se convirtió en la espina dorsal de la escolta aérea de bombarderos en Europa. Su alcance, que antes era limitado, mejoró con los depósitos externos de combustible, y su armamento, 8 cañones Browning calibre 12.7, lo hacía un enemigo temible tanto en aire como en tierra. Los alemanes aprendieron a temer su presencia no solo en el combate aéreo, sino también cuando los P-47 descendían para atacar trenes, convoyes y columnas blindadas. El sonido de su motor radial profundo, grave, casi animal se volvió inconfundible. Los soldados del Reich decían que cuando escuchaban ese rugido, ya era demasiado tarde. En pocos segundos, el cielo se llenaba de fuego trazador, y los cañones antiaéreos apenas tenían tiempo de apuntar. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en las mentes de los pilotos. El Thunderbolt les había enseñado una nueva manera de pelear. Ya no se trataba de competir en elegancia o velocidad de ascenso. Se trataba de controlar la energía, conservarla, acumularla y liberarla en el momento justo. En la escuela de Zemke, los nuevos pilotos aprendían que cada combate era una ecuación de energía. Un avión que picaba desde gran altitud convertía su posición en velocidad. Esa velocidad se transformaba en poder de fuego y luego en distancia para escapar. Si el enemigo no puede alcanzarte ni seguirte, decía Zemke, no necesita ser más rápido. Solo necesita ser más inteligente. Así nació el principio del combate de energía, una doctrina que influiría en toda la aviación de posguerra. Lo que el P-47 perfeccionó en los cielos de Europa fue la base del combate aéreo moderno. No pelear por maniobras, sino por ventaja energética. Las unidades del Thunderbolt se expandieron. En Italia, en el Pacífico, en Francia, cada grupo adaptaba la táctica a su entorno. En el Pacífico, donde los ceros japoneses eran más ágiles, los pilotos del P-47 aplicaron el mismo método. Los japoneses intentaban girar con ellos, pero el Thunderbolt nunca giraba. Subía, se lanzaba, golpeaba, desaparecía. La cifra de derribos creció de forma impresionante. En solo 6 meses, los Thunderbolt reclamaron más de 1000 cazas enemigos abatidos con menos de 100 pérdidas. Las tasas de efectividad empezaron a compararse con las de los mejores ases del aire. El general Hap Arnold, jefe de la Fuerza Aérea, comentó en un informe que el Thunderbolt había superado todas las expectativas. Es un martillo en el cielo. Donde golpea no queda nada. Mientras tanto, los pilotos de Zemke, Johnson y Gabreski se convirtieron en leyendas. No eran héroes por romanticismo, sino por adaptación. Habían convertido un avión torpe en una máquina implacable. Y en ese proceso, habían aprendido algo más profundo, que la guerra no la gana quien tiene el arma más bella, sino quien aprende a usarla de forma brutalmente efectiva. El P-47, con su tamaño desproporcionado y su potencia brutal, había encontrado su lugar. Lo que una vez fue un error de diseño, ahora era una filosofía de combate. Y los cielos de Europa nunca volverían a ser los mismos. En los primeros meses de 1944, el cielo europeo se convirtió en el campo de pruebas definitivo del P-47. Los pilotos del 56 grado grupo de caza, dirigidos por el mayor Hap Zemke, perfeccionaron cada detalle del ataque en picado. Ya no se trataba de una maniobra improvisada, era una coreografía mortal.
Cada picado debía ejecutarse con precisión matemática: altitud inicial, ángulo de descenso, velocidad terminal, punto de fuego y recuperación. Todo estaba cronometrado. La táctica era simple en papel, pero en el aire, el margen de error era mínimo. Si el piloto tardaba un segundo más en recuperar, el avión se hacía añicos contra el suelo. Si calculaba mal el ángulo, el aire comprimido podía dejarlo sin control. Era un juego con la muerte, y el único motivo por el que funcionaba era que el Thunderbolt podía soportarlo. Mientras tanto, los pilotos alemanes intentaban adaptarse. Los Bf-109 y Bf-190 eran formidables a bajas altitudes, ágiles y rápidos, pero su diseño liviano era una maldición en picado. Los informes del Luftwaffe comenzaron a incluir advertencias claras: no seguir a un Thunderbolt en descenso prolongado, pérdida de control estructural casi segura. Esa frase, repetida en los manuales de vuelo, lo decía todo. Los pilotos alemanes no solo enfrentaban un enemigo poderoso, sino un enemigo que había encontrado una manera de volverse inalcanzable. El P-47, al lanzarse desde las alturas, podía convertir la energía potencial en pura velocidad cinética, algo que la física le negaba a sus rivales más ligeros. El piloto Francis Gaby Gabreski, uno de los ases más famosos del Thunderbolt, lo explicó así: no era velocidad lo que teníamos, era peso convertido en energía. Caías como un rayo, golpeabas como un trueno y desaparecías antes de que el enemigo supiera lo que pasó. Los pilotos del P-47 aprendieron también a coordinarse en grupos. No atacaban solos, volaban en pares o en secciones de 4, siempre desde arriba. El primero se lanzaba al picado, disparaba y ascendía. El segundo aprovechaba la confusión y remataba al enemigo que intentaba evadir. Desde abajo, los cazas alemanes parecían estar atrapados en una trampa invisible. Cada vez que giraban para defenderse, otro Thunderbolt descendía sobre ellos. Los pilotos estadounidenses comenzaron a notar algo curioso. Cuanto más rápido caían, más precisa era su puntería. Las vibraciones del avión eran menores que en otros cazas, y la estabilidad del fuselaje les permitía mantener la mira fija sobre el objetivo incluso a velocidades extremas. Era una ventaja inesperada que convirtió a los P-47 en artilleros del cielo. Los mecánicos de tierra trabajaban sin descanso. El Thunderbolt era robusto, pero las caídas a más de 900 km por hora exigían revisiones constantes. Los pernos de las alas, los flaps y los bordes de ataque sufrían deformaciones leves después de cada misión. Aún así, los ingenieros decían con orgullo que el avión aguantaba todo lo que los pilotos podían darle, y más. En un informe interno, un técnico escribió: el P-47 no pide permiso al aire, lo atraviesa. Las cifras comenzaron a hablar por sí solas. En 3 meses, las unidades equipadas con Thunderbolt registraron una proporción de derribos de 19 enemigos por cada avión perdido. Era una tasa sin precedentes. Ni siquiera los legendarios Spitfire habían logrado algo similar. Los alemanes sabían que estaban en desventaja, pero no podían evitar enfrentarlos. Los Thunderbolt acompañaban a los bombarderos aliados hasta el corazón del Reich, y cualquier intento de interceptar a los B-17 terminaba en el mismo escenario: los cazas del Luftwaffe ascendiendo para atacar, solo para ser aplastados por los P-47 que caían desde el cielo. El cambio táctico fue tan radical que incluso los bombarderos empezaron a notar la diferencia. Los pilotos de los B-17 contaban que antes cada misión a Alemania era un suicidio. Pero desde que los Thunderbolt patrullaban por encima, las formaciones podían mantener el rumbo con más confianza. «Era como tener un muro de acero invisible sobre nuestras cabezas», dijo un tripulante del 390 grado grupo de bombardeo. La moral cambió. Por primera vez, los pilotos aliados sentían que el cielo ya no pertenecía al enemigo. Y mientras tanto, el Thunderbolt seguía evolucionando. Los ingenieros introdujeron mejoras en el motor y los sistemas de combustible, permitiendo a los cazas operar más lejos y permanecer más tiempo en combate. Algunos modelos empezaron a llevar tanques adicionales, extendiendo su alcance hasta acompañar a los bombarderos más allá de Berlín. Esa extensión de alcance convirtió al P-47 en el guardián de los cielos europeos. Donde antes los bombarderos se quedaban sin escolta y eran diezmados, ahora los Thunderbolt se mantenían con ellos hasta el regreso. Las pérdidas del 8 grado ejército aéreo comenzaron a caer drásticamente, y el alto mando entendió que el dominio aéreo ya no era una cuestión de quién tenía más cazas, sino de quién sabía usar mejor su energía. En una reunión en Inglaterra, Zemke resumió el nuevo paradigma con una frase que se volvió legendaria: «Un piloto que vuela con miedo a caer jamás dominará el cielo».
Los hombres del 56 grado grupo lo tomaron al pie de la letra. Comenzaron a entrenar ataques coordinados desde altitudes cada vez más altas, hasta alcanzar casi 10.000 metros. Desde esa altura el Thunderbolt podía picar con una fuerza de caída superior a la de cualquier otro avión aliado. Y si un alemán intentaba seguirlo, simplemente se despedazaba. En una ocasión Gabreski fue testigo de ese resultado. Un F-190 trató de perseguirlo en picado. El alemán lo siguió apenas unos segundos antes de que las alas se separaran del fuselaje. Gabreski describió la escena con frialdad. No fue una victoria mía, fue una lección de física. En tierra, los analistas de inteligencia del Luftwaffe comprendieron que estaban frente a un problema sin solución. Podían fabricar cazas más veloces, pero no más fuertes. Podían entrenar pilotos más hábiles, pero no más resistentes a las fuerzas G que el Thunderbolt soportaba. Los comandantes alemanes comenzaron a evitar enfrentamientos directos. Ordenaron a sus cazas atacar solo los bombarderos y romper contacto antes de que llegaran los P-47. Pero eso también tenía un precio. Cada retirada significaba perder terreno psicológico. Los cazas aliados dominaban el aire no solo por fuerza, sino por confianza. Esa confianza era lo más peligroso de todo. Los pilotos del 47 sabían que su máquina no los traicionaría. Podían lanzarse en picado con el sol en la espalda, alcanzar velocidades que ningún otro avión sobrevivía y salir de nuevo hacia las nubes. En cuestión de meses, los cielos que una vez pertenecieron al Luftwaffe se habían convertido en el territorio natural del Thunderbolt. El rugido de su motor ya no era solo un sonido de guerra, era un mensaje. La gravedad había cambiado de bando. A comienzos de 1944, los pilotos del Thunderbolt se habían convertido en auténticos especialistas en el arte del ataque vertical. Lo que antes era una maniobra desesperada se había transformado en una ciencia. En cada base, desde Inglaterra hasta Italia, los instructores repetían la misma consigna: el cielo se gana desde arriba. Los alemanes ya lo sabían. Cada vez que los radares del Reich detectaban formaciones de bombarderos B-17 escoltados por Thunderbolt, los cazas del Luftwaffe sabían que les esperaba un infierno. Si ascendían para interceptar, se exponían a los ataques en picado. Si se mantenían abajo, los bombarderos llegaban intactos a sus objetivos. Era una trampa sin salida. El mayor Hab Demke, comandante del 56 grado grupo, perfeccionó el uso del picado con precisión quirúrgica. En sus sesiones de entrenamiento, obligaba a los pilotos a subir a 10.000 metros y lanzarse al vacío sin miedo. Quería que cada uno conociera el punto exacto en el que el avión comenzaba a temblar, la presión en el pecho por la fuerza G y el sonido metálico del aire comprimiéndose contra el fuselaje. El Thunderbolt no solo debía dominar el aire, debía intimidarlo. Demke era un estratega obsesivo. Analizaba los informes de combate de cada escuadrón, comparaba trayectorias y tiempos de reacción. Descubrió que el ángulo perfecto de ataque era entre 45 y 50 grados, y que la velocidad ideal antes del disparo debía rondar los 850 km por hora. Con esas cifras, la ráfaga de las 8 Browning, las 50 tenía una precisión letal. El enemigo apenas tenía segundos para reaccionar. Un caza alemán que divisaba un Thunderbolt a 1000 metros de distancia tenía menos de 3 segundos para intentar evadirlo antes de ser alcanzado. En ese lapso, el piloto estadounidense ya había disparado y comenzaba la maniobra de ascenso. Para cuando el alemán lograba girar, el P-47 ya desaparecía entre las nubes. El piloto Robert S. Johnson, uno de los ases más célebres del Thunderbolt, relató que durante un enfrentamiento sobre Francia, 3 F-190 intentaron atraparlo. Johnson subió hasta 9.000 metros. Esperó a que los alemanes se acercaran y luego se lanzó en picado. Uno de los cazas enemigos explotó en pleno aire. Otro intentó seguirlo y perdió el control. Y el tercero escapó hacia el oeste. Cuando Johnson aterrizó, su fuselaje estaba lleno de agujeros, pero el motor seguía rugiendo como si nada. «Este avión no sabe morir», comentó riendo. Los alemanes estaban desconcertados. Habían enfrentado cazas veloces, pero nunca uno que se hiciera más peligroso cuanto más rápido caía. En los informes de la Luftwaffe, los Thunderbolt aparecían descritos como enemigos imposibles de seguir y demasiado pesados para combatir, pero imposibles de derribar. El comandante Adolf Galland, jefe de cazas del Reich, reconoció en una reunión que los P-47 representaban un tipo de enemigo distinto. No luchan con gracia, luchan con peso, y la gravedad está de su lado. Esa frase se propagó por los escuadrones aliados como un símbolo de orgullo. Los pilotos del Thunderbolt no necesitaban elegancia. Tenían potencia. Tenían velocidad. Tenían un avión que convertía el miedo en energía cinética. Los mecánicos también se convirtieron en parte esencial del éxito. Después de cada misión, los técnicos revisaban los pernos de las alas y los puntos de unión del fuselaje
Las fuerzas G extremas podían deformar ligeramente las estructuras, pero el P-47 era tan resistente que bastaba con unos ajustes para dejarlo listo. A menudo, el avión que aterrizaba con humo y metralla al caer la tarde despegaba de nuevo al amanecer. Mientras tanto, en Inglaterra, los analistas del mando aéreo aliado empezaban a notar algo importante. Los bombarderos que antes sufrían pérdidas de hasta un 30% por misión, ahora regresaban casi intactos cuando eran escoltados por Thunderbolt. En un solo mes, los P-47 del 56 grado grupo abatieron más de 200 cazas enemigos con apenas una docena de bajas propias. El ratio de 19-1 se convirtió en leyenda. El impacto psicológico era tan grande como el militar. Los pilotos alemanes empezaron a evitar el contacto directo, prefiriendo atacar los bombarderos y escapar antes de que los Thunderbolt descendieran sobre ellos. Pero eso solo reforzaba el control aéreo aliado. Cada vez que los cazas enemigos huían, los 47 se lanzaban tras ellos, persiguiéndolos hasta los límites del espacio aéreo alemán. Esa agresividad cambió la dinámica de la guerra aérea. Hasta entonces la Luftwaffe había sido la cazadora, pero a partir de 1944, los papeles se invirtieron. Ahora eran los pilotos alemanes quienes miraban hacia arriba con miedo. Las misiones se volvieron casi rutinarias. Los escuadrones de Zemke despegaron a diario para proteger formaciones de B-17 rumbo a Berlín, Hamburgo y Bremen. En cada vuelo, los Thunderbolt se mantenían a gran altura, vigilando, esperando el momento de caer. Desde el suelo, los soldados alemanes describían la escena como lluvia metálica, una sucesión de destellos plateados que descendían en picado a velocidades inhumanas. Los resultados eran devastadores. En un solo día, durante los ataques sobre Hannover, el 56 grado grupo destruyó 34 cazas enemigos sin una sola pérdida. Los informes oficiales del Reich, redactados con desesperación, reconocían la superioridad táctica de los Thunderbolt. A medida que la táctica del picado se perfeccionaba, el Thunderbolt también evolucionaba. Se introdujeron nuevas versiones, como el P-47D, con cabina en forma de burbuja que ofrecía mayor visibilidad y un motor mejorado con turbocompresor. Esto le permitía mantener potencia incluso por encima de los 10.000 metros. Ningún otro caza aliado podía igualar su rendimiento en esas condiciones. Los pilotos se adaptaron a la nueva versión con entusiasmo. «Ahora podemos ver cómo caemos», bromeaban. Pero en combate, esa visibilidad extra significaba supervivencia. Les permitía localizar enemigos desde más lejos y ajustar el ángulo del picado con precisión quirúrgica. Los Thunderbolt también comenzaron a incorporar tanques externos de combustible, lo que extendía su alcance. Ahora podían acompañar a los bombarderos hasta el corazón del Reich y regresar sin necesidad de repostar. Los P-47 dejaron de ser solo cazas de defensa. Se convirtieron en cazadores ofensivos. Zemke lo entendió de inmediato. Organizó misiones de intercepción profunda en las que los Thunderbolt no solo escoltaban a los bombarderos, sino que patrullaban en busca de cazas enemigos, incluso antes de que los bombarderos llegaran. Era una guerra preventiva desde el aire, y funcionaba. Los pilotos del Luftwaffe comenzaron a sentirse perseguidos en su propio territorio. Cada vez que despegaban para interceptar a los bombarderos, ya había Thunderbolt esperándolos en lo alto. Algunos alemanes incluso reportaron ataques de 47 durante el ascenso, una táctica que hasta entonces parecía imposible. El dominio del aire estaba decidido. El Thunderbolt, el avión que nadie quería al principio, se había convertido en el símbolo del poder aéreo aliado. No era el más bonito, ni el más rápido, pero sí el más confiable. El avión que podía caer del cielo, matar y regresar entero. En los meses siguientes, mientras los ejércitos aliados se preparaban para el desembarco en Normandía, el rugido de los motores Pratt Whitney se escuchaba sobre toda Europa. Donde había un Thunderbolt, había control. Donde había control, había esperanza de victoria. Y en lo alto, entre las nubes, los pilotos que antes temían la caída ahora la buscaban. Porque habían aprendido la lección más importante de todas. El poder no siempre está en resistir al peso, sino en saber usarlo. Primavera de 1944. Los cielos de Europa rugían cada día con el sonido de cientos de motores Pratt Whitney. Para entonces, el Thunderbolt ya no era un experimento. Era una máquina de guerra probada, respetada incluso por sus enemigos. Las unidades del P-47 habían convertido el arte del picado en una forma de dominio absoluto. La Luftwaffe, una vez temida, se encontraba en retirada constante. En las bases de Inglaterra, los pilotos americanos bromeaban antes de despegar: «Vamos a enseñarles a los alemanes lo que significa la gravedad». Pero tras esas risas, había una disciplina casi obsesiva. Cada misión era planificada al detalle. Los comandantes revisaban los informes meteorológicos, la dirección del viento y la posición del sol, porque la luz era su aliada mortal.
Atacar desde el sol significaba que el enemigo solo veía una sombra antes de morir. El capitán Francis Gaby Gabreski, uno de los ases más letales del 56 grado grupo, se había convertido en una leyenda. Su récord de derribos aumentaba cada semana. En una misión sobre Francia, divisó una formación de Fue 190 que intentaba acercarse a los bombarderos aliados. Gabreski y su compañero subieron hasta los 9000 metros, esperaron el momento preciso y se lanzaron. En apenas segundos, destruyeron 3 cazas enemigos sin recibir un solo disparo. El truco está en desaparecer antes de que comprendan lo que pasa, solía decir. Esa era la esencia del Thunderbolt, golpear desde arriba, rápido, sin piedad y sin quedarse a pelear. Los pilotos del Luftwaffe seguían sin poder adaptarse. Intentar seguir a un P-47 en picado era suicidio. Intentar enfrentarlo desde abajo, una pérdida de tiempo. La ventaja vertical de los Thunderbolt se había convertido en una condena matemática. Pero la verdadera fortaleza del P-47 no estaba solo en su velocidad o su peso, estaba en su capacidad de supervivencia. Muchos aviones regresaban con daños que habrían destruido a cualquier otro caza. En una ocasión, el piloto Robert S. Johnson fue atacado por 4 F-190. Su avión recibió más de 200 impactos, uno de los cañones se desprendió y aún así logró volver a Inglaterra. Cuando aterrizó, los mecánicos contaron 21 agujeros en el fuselaje, algunos del tamaño de un puño. Johnson solo sonrió y dijo: «Sigue vivo porque es demasiado terco para morir». Ese tipo de historias circulaban entre los escuadrones como leyendas. Los nuevos pilotos, al escucharlas, comprendían que volar el Thunderbolt era como tener una segunda piel de acero. Sabían que podían arriesgarse más, bajar más rápido, acercarse más al fuego enemigo. Esa confianza transformó la mentalidad de toda la Fuerza Aérea estadounidense. En los cielos sobre Alemania, los P-47 comenzaron a asumir misiones más agresivas. Ya no se limitaban a escoltar bombarderos. Ahora atacaban directamente las infraestructuras enemigas: trenes, fábricas, convoyes. Las 8 ametralladoras Browning podían arrasar una columna entera en segundos. Los soldados alemanes pronto aprendieron a temer el sonido grave del motor radial, porque significaba que el infierno venía desde arriba. En los informes del ejército alemán, el Thunderbolt empezó a ser mencionado junto con el Spitfire y el Mustang como uno de los enemigos más peligrosos. Pero había algo que lo diferenciaba. El P-47 no solo ganaba combates, ganaba guerras de desgaste. Su fiabilidad mecánica era abrumadora. Los motores casi nunca fallaban. Los sistemas hidráulicos resistían impactos, y las alas reforzadas podían soportar fuerzas G que ningún piloto humano podía tolerar por mucho tiempo. El comandante Zemke utilizó esa ventaja al máximo. Introdujo un nuevo concepto en las tácticas de su grupo: el carrusel del trueno. Consistía en mantener una rotación constante de cazas en diferentes alturas. Mientras unos atacaban en picado, otros subían para reemplazarlos, creando una espiral infinita de ataques. Desde abajo, los alemanes lo describían como una tormenta metálica. Era imposible saber de dónde vendría el siguiente golpe. El propio Zemke explicó que esta táctica nació de la necesidad. Ellos tenían más cazas en tierra, pero nosotros teníamos más energía en el aire. Si mantienes la energía, mantienes el control. En los entrenamientos el lema se volvió sagrado: altitud es poder. Los pilotos jóvenes repetían esa frase antes de despegar, sabiendo que el cielo se conquistaba no con maniobras, sino con paciencia. Cada combate era una partida de ajedrez tridimensional. Ganar altura, calcular el momento exacto y caer con la precisión de un martillo. A medida que los aliados se acercaban al día D, los Thunderbolt jugaron un papel esencial en el control aéreo previo a la invasión. Sus misiones de interdicción, atacar objetivos terrestres para debilitar la logística enemiga, fueron tan efectivas que los alemanes comenzaron a llamar a las zonas bajo patrulla del P-47 el infierno vertical. Los pilotos alemanes ya no volaban con confianza. Las pérdidas diarias eran tan altas que muchos escuadrones del Luftwaffe dejaron de operar de día. En cambio, intentaban atacar de noche o al amanecer, cuando los Thunderbolt no estaban presentes. Pero incluso eso cambió pronto. Algunos P-47 comenzaron a realizar misiones crepusculares, cazando en las sombras con el brillo anaranjado de las ráfagas iluminando el cielo. En una de esas misiones, un joven piloto estadounidense llamado George E. Bostwick derribó 4 cazas alemanes en menos de 5 minutos, utilizando un solo picado desde 8000 metros. Su informe fue breve: ellos subieron, yo caí. Fin de la historia. Aquella frase se convirtió en un lema no oficial del escuadrón. Reflejaba la filosofía del Thunderbolt: simple, directa y despiadada.
Mientras los meses pasaban, los ingenieros continuaban mejorando el avión. Se incorporaron flaps más grandes para mejorar la maniobrabilidad en combate, un parabrisas blindado más resistente y sistemas eléctricos duplicados. Cada modificación hacía del P-47 una bestia más completa. Su peso, que al principio había sido motivo de burla, se convirtió en sinónimo de confianza. A finales de mayo, el 56 grado grupo de Zemke superó los 1000 derribos confirmados. Era una cifra que ningún escuadrón aliado había alcanzado antes. En las bases, se celebró con modestia. Los hombres sabían que su éxito no se debía solo a su habilidad, sino a la máquina que volaban. Y esa máquina, el Thunderbolt, seguía cumpliendo una función vital: absorber fuego, golpear desde el cielo y regresar entera. Era la encarnación del pragmatismo americano, un diseño que no buscaba belleza, sino eficacia brutal. Los alemanes, exhaustos y superados, comenzaron a apodar al P-47 con un nuevo nombre: el Martillo de Dios. Un apodo que, sin quererlo, resumía todo lo que representaba. Porque cuando el Thunderbolt se lanzaba desde el cielo, no parecía un avión, parecía una sentencia. Verano de 1944. El rugido de los motores Thunderbolt se escuchaba en toda Europa. En Normandía, los soldados aliados miraban al cielo y veían los P-47 cruzar en formación, dejando estelas plateadas sobre las playas. Para ellos, aquel sonido significaba esperanza. Para los alemanes, significaba destrucción inminente. El Thunderbolt ya no era solo un caza, se había convertido en un símbolo. Su sombra acompañaba cada avance aliado, desde las costas francesas hasta los campos de Alemania. En el aire la supremacía era total. El Luftwaffe había perdido su ventaja y lo sabía. Los informes diarios mostraban una tendencia devastadora. Cada día caían más pilotos alemanes, mientras los P-47 regresaban con apenas rasguños. El ratio de derribo de 19-1 era real, no una exageración, no propaganda. Era la consecuencia directa de la combinación de fuerza, táctica y diseño. Cada elemento del Thunderbolt había sido puesto a prueba y perfeccionado en combate. El motor Pratt Whitney Air 2 1800 era una obra maestra. Su diseño radial permitía que el avión siguiera volando incluso con daños críticos. Los sistemas eléctricos y hidráulicos estaban duplicados. El fuselaje, reforzado, resistía impactos que habrían partido en dos a un Mustang. Y lo más importante, los pilotos sabían que podían lanzarse al vacío a 900 km por hora y salir de nuevo hacia el cielo. El capitán Robert S. Johnson dijo en una entrevista tras la guerra: «La gravedad era nuestro aliado. Cuando un alemán me seguía, sabía que solo tenía que empujar el morro. Él tenía miedo de caer. Yo no». Esa era la clave. El Thunderbolt transformó el miedo a caer en un arma. Lo que en cualquier otro avión sería una maniobra suicida, en el P-47 era una estrategia. Y esa confianza multiplicada por cientos de pilotos fue lo que quebró definitivamente la moral de la Luftwaffe. Durante los meses posteriores al día D, los P-47 dominaron no solo los cielos, sino también el campo de batalla. Atacaban trenes, tanques, convoyes y posiciones artilleras. Los soldados alemanes empezaron a llamarlos Yabos, abreviatura de Jagdbomber, caza bombardero, pero el apodo tenía un tono de respeto. Sabían que, cuando los Yabos aparecían, no había refugio seguro. Un solo Thunderbolt podía cargar más de 1 tonelada de bombas, además de sus ametralladoras. Descendía desde el cielo, soltaba su carga, disparaba ráfagas y volvía a subir, casi indestructible. Los P-47 no solo escoltaban bombarderos, eran bombarderos. En una misión sobre Francia, el mayor Hab Zemke lideró un ataque contra un tren blindado. Descendió en picado desde 9000 metros, soltó sus bombas y emergió de la nube de humo con el fuselaje cubierto de metralla. El tren quedó reducido a chatarra. Días después, Zemke resumió su filosofía en una frase que se volvería icónica entre los pilotos aliados: «No hay enemigo que sobreviva si lo golpeas con la tierra». En los meses siguientes, el Thunderbolt se convirtió en una máquina polivalente. Donde antes era torpe, ahora era flexible. Donde antes era pesado, ahora era poderoso. Los pilotos lo usaban para todo: caza, escolta, bombardeo, reconocimiento. La simple presencia del 47 cambiaba la dinámica del campo de batalla. Los cazas alemanes, cada vez más escasos, ya no intentaban enfrentarlos directamente. El propio Adolf Galland, jefe de cazas del Luftwaffe, lo admitió en una reunión en Berlín: «Los americanos han construido un avión que no teme a la velocidad ni al fuego. No luchamos contra pilotos, luchamos contra máquinas que no se rompen».
El Thunderbolt era el reflejo del poder industrial estadounidense. Cada avión era el resultado de miles de obreros, ingenieros y mecánicos que trabajaban sin descanso en fábricas desde Nueva York hasta California. Mientras Alemania producía cazas a cuentagotas, Estados Unidos fabricaba Thunderbolts por centenares. Era una guerra que se decidía tanto en el aire como en las líneas de producción. Los pilotos del 47 sabían que formaban parte de algo más grande. Volar el Thunderbolt no era solo pilotar una máquina. Era pilotar una idea, la de que la fuerza, la resistencia y la estrategia podían vencer a la perfección técnica del enemigo. A finales de 1944, el dominio aéreo aliado era indiscutible. El Luftwaffe, agotado y sin combustible, apenas podía oponer resistencia. En los cielos, los Thunderbolt y los Mustang patrullaban sin encontrar oposición. Pero los Pa-47 seguían siendo los más temidos por las tropas en tierra. Los soldados alemanes contaban que, cuando escuchaban el rugido grave del motor radial, sabían que debían correr o morir. Un oficial alemán prisionero resumió el sentimiento de su ejército con una frase amarga: "El Thunderbolt no caza hombres, caza esperanzas". El poder psicológico del avión fue tan fuerte que incluso los aliados lo usaron como símbolo en su propaganda. En carteles y noticieros se mostraba la silueta robusta del 47 descendiendo como un relámpago, acompañada de una sola palabra: dominio. Con el paso de los meses, el Thunderbolt se convirtió en el avión más producido de toda la guerra. Más de 15.000 unidades salieron de las fábricas. Algunas combatieron en Europa, otras en el Pacífico, donde repitieron su papel contra los cazas japoneses. En ambos frentes, su fama fue la misma: un caza que no se rendía, un avión que podía recibir más castigo del que infligía y seguir volando. Cuando la guerra terminó, muchos pensaron que el P-47 quedaría en el olvido, reemplazado por los elegantes cazas de reacción, pero los veteranos nunca lo olvidaron. En los aeródromos aliados, los pilotos solían reunirse junto a sus viejos Thunderbolt y tocar el fuselaje como si saludaran a un amigo. Uno de ellos, el coronel Zemke, escribió años después en sus memorias: "El Thunderbolt no era hermoso, no era veloz, pero cuando te lanzabas al vacío, sabías que te seguiría hasta el infierno y te traería de vuelta. No volábamos sobre el enemigo, caíamos sobre él como un juicio". Y así fue. El P-47 no solo cambió la guerra aérea, cambió la forma en que los pilotos entendían el combate. Su legado no estaba en la estética ni en la elegancia, sino en una lección simple y eterna: la caída no es derrota, si sabes cuándo levantarte. Ese fue el secreto del Thunderbolt, el caza que usó la gravedad como arma, que convirtió su peso en poder y su caída en victoria. El avión, que demostró que incluso la fuerza más básica del universo, la que todo lo arrastra hacia abajo, puede convertirse en el impulso que te lleva a la gloria.